Saludos, en esta ocasión vamos a aplicar técnicas de derivación básica. Para empezar tenemos que la derivada de una constante es igual a 0. Si tenemos f de x igual a 50, entonces la primera derivada será prima de x igual a 0. En caso de que no fuese un 50, digamos que este valor fuese, por ejemplo, menos 40, la derivada de ese menos 40 fuese 0. Y así no importa qué número tengamos, ni el signo que se tenga, la derivada de una constante, sea cual sea, será igual a ¿cuánto? A 0. Así de simple, la derivada de una constante igual a 0. Pasemos ahora a derivar un término. Y aquí tenemos f de x igual a 5x3. ¿Qué es lo que hacemos? Para obtener la primera derivada de un término, lo que hacemos es que multiplicamos el exponente por el coeficiente. 3 por 5, 15. Copiamos la variable, en este caso la x, y al exponente de esa x le restamos 1. Entonces tenemos 3 menos 1, 2. Y ya está. Ahí tenemos la derivada de un término. Multiplicar el exponente por el coeficiente, y será nuestro nuevo coeficiente. Copiamos la variable, en este caso x, y al exponente le restamos 1. Así de simple tenemos la derivada de un término. Veamos ahora la derivada de un polinomio. ¿De qué están compuestos los polinomios? De términos sumados y restados, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer para derivar un polinomio es derivar cada uno de los términos que lo conforman de manera directa. Derivar cada uno de los términos. Iniciamos con el primer término, 4x3. Entonces decimos, exponente por coeficiente, 3 por 4, 12. Transcribimos la variable, que es la x, y al exponente de la variable le restamos 1. Entonces queda al cuadrado, x2. Ya hemos terminado con ese término. Ahora seguimos con el próximo. Más por más, ¿verdad? Exponente por coeficiente, 2 por 5, 10. Copiamos la variable y al exponente que tiene le restamos 1. Como tenemos 2 menos 1, 1 que no se marca. Entonces, seguimos. En el próximo término tenemos un exponente 1 que no se marca. Entonces, 1 por menos 8, menos 8. Y como ahí tenemos exponente 1, cuando le restemos 1 a ese exponente, nos quedará la x a la 0. Por tanto, simplemente no la escribo cuando el exponente sea 0. ¿Por qué razón? Porque si colocamos x a la 0, esto sería 8 por x a la 0. Pero ¿cuál es el valor de cualquier cantidad elevada a la 0? Un 1. Y si multiplicamos menos 8 por 1, ¿cuánto es? El mismo menos 8. Entonces, técnicamente basta con no agregar el x a la 0 y nos quedamos simplemente con el menos 8, que es lo que nos ha resultado. Ahora, la derivada de más 3, que es el siguiente término o término independiente en este polinomio, ¿qué pasa? Que como es una constante, ya vimos que la derivada de una constante es 0. Por tanto, en presencia de otros términos no hay que agregar más 0. Así que hemos terminado con la derivada de este polinomio. Así de simple, derivando cada término. Repasemos. Exponente por coeficiente, 3 por 4, 12. Copiamos la x. Dijimos 3 menos 1, 2. Más 2 por 5, 10. Copiamos la x. Dijimos 2 menos 1, 1, que no se marca. Seguimos. Menos, ¿verdad? Y dije 1 por 8, 8. La x, como tiene exponente 1, le restamos 1 y quedó x a la 0, por tanto no la escribí. Y la derivada de este término resultó 0, porque es una constante. Entonces, ahí tenemos la derivada de un polinomio. Veamos ahora la técnica para el producto de dos términos o de dos funciones. En este caso, tenemos una función de x que está compuesta por este binomio que tiene dos términos y una función de x que está compuesta por este que tiene tres términos, un polinomio de tres términos.
o un trinomio. Entonces, tenemos una regla que dice, si la función es el producto de otras dos funciones, q de x por p de x, ¿verdad? Dos funciones cualesquiera, también en función de x. ¿Cuál sería su primera derivada? F' de x es igual a la derivada de la primera función o de la función que funcione como el primer factor, ¿verdad? Sería q' de x por la segunda función sin derivar, por p de x, más la segunda función derivada, p' de x, por la primera función sin derivar. Derivamos la primera función y la multiplicamos por la segunda sin derivar. Y le sumamos la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Ahora bien, esto se convierte en la fórmula para obtener la derivada de un producto de funciones. Vamos a ver aplicándolo en este caso. ¿Qué sería entonces f' de x? La primera función está representada por este paréntesis, ¿verdad? Entonces vamos a derivar la primera función. ¿Cómo lo derivamos? Son dos términos, aplicando lo que acabamos de aprender. Y decimos, exponente por coeficiente, 5 por 3, 15. Copiamos la x y al exponente le restamos 1, x4. 1 por menos 8, menos 8. Y el x, como está a la 1, al restarle 1 a ese exponente nos quedó x a la 0, por tanto no lo escribo. Así que tengo la derivada de la primera función, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplicarlo por la segunda función sin derivar tal y como está. Simplemente copiarlos. Y ahí tenemos la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Le debemos entonces sumar la derivada de la segunda función. Ahora vamos a derivar esta, que en este caso está representado por 7x3 menos 2x más 4. 7x a las 3, su derivada es 21x al cuadrado. Sí, 3 por 7, 21. Copié la x y al exponente de x, que era 3, le resté 1. Entonces, menos 2, exponente 1 por menos 2, menos 2. Como quedaría x a la 0, simplemente no se escribe. Y la derivada del 4, como es una constante, resulta 0. Por tanto, eso constituye la derivada de esa segunda función. ¿Qué debo hacer? Multiplicarlo por la primera. Entonces, por 3x a la 5 menos 8x. Fíjense que no la he derivado. ¿Por qué? Porque es una regla. La derivada de la primera función, aquí está, por la segunda, tal y como está, más ahora la derivada de la segunda por la primera, tal y como está. Veamos ahora cómo obtener la primera derivada si tenemos una función que está representada por un cociente, le hemos llamado p de x sobre q de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa primera derivada es igual a ¿qué? Al denominador al cuadrado. Esa función que está en el denominador, simplemente la vamos a tomar, q de x, y la vamos a elevar al cuadrado. Fíjense que le ponemos un signo de agrupación porque es toda la función que se va a elevar al cuadrado. Ahora bien, a partir de ahí, vamos a tener en el numerador lo siguiente. Vamos a derivar el numerador, p' de x, derivada del numerador, por el denominador sin derivar, o sea, por q de x tal y como esté. O sea, derivamos arriba y vamos a multiplicar por la función que esté debajo, sin ser derivada. Y le vamos a restar. Recuerden que en la multiplicación sumábamos, en la división se resta. Ahora, la derivada del denominador, q' de x, por el numerador sin derivar, p de x. Así de simple. Con esta fórmula, aplicándola de manera directa, vamos a derivar esta función que está representada por un cociente de otras dos funciones.
Entonces, ¿qué tenemos? F' de x es igual, ¿sí? Primero, la función que se encuentra en el denominador la voy a copiar completita, tal y como está, 5x cuadrado más 8x más 3. ¿Qué vamos a hacer con ella? Elevarla completa al cuadrado. Para eso era el corchete. Para simplemente agrupar todos los términos que hayan y elevarlo al cuadrado. Ahora vamos a trabajar en el numerador. Derivada del numerador. 3 por 4, 12. X a la ¿cuánto? Al cuadrado, porque al exponente que tiene, que es 3, le restamos 1, más 2. ¿Por qué? Porque dije 1 por 2, 2, y el x quedó a la 0 al restarle el 1 al exponente, por tanto no lo escribo, y la derivada de esa constante es 0. Ya he derivado el numerador, voy a escribir entonces acá el denominador tal y como está. En este caso, 5x cuadrado más 8x más 3. ¿Sí? Menos, siguiendo la fórmula que voy, menos la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador? 5 por 2, 10, x, y 1 por 8, 8, y esta x no se va a escribir porque su exponente resulta 0, y este término no se va a escribir porque la derivada es 0. Así que es 5 por 2, 10x, 10x más 8, y eso lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por esa función tal y como está, idéntica, simplemente escribirlo. 5x cuadrado más 8x más 3. Y ya hemos concluido. Así de simple podemos derivar el cociente de dos funciones, derivando el numerador y multiplicándolo por el denominador sin derivar, y luego le restamos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, y todo esto lo dividimos entre el denominador al cuadrado. Así se deriva esa función que está representada por el cociente de dos funciones. Esperamos que este pequeño tutorial te haya llevado al interés de seguir aprendiendo sobre las derivadas. Te veo en un próximo tutorial en este mismo canal. Éxitos.